Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Hay cosas que nunca se olvidan. No deberían de olvidarse, pero de vez en cuando sí. Bueno, por lo menos que no se olviden de nosotros. Aquí estamos. Eso sí. En No Me Cuentes Historias. En Onda Plana Santa Cruz. 107.4. Y este es nuestro programa número 8. No Me Cuentes Historias. Y con los Borbones perdimos nuestras posesiones. Te veo muy abrigado, Joaquín. ¿Abrigado? Sí, te veo yo muy abrigado hoy. ¿Sí? Es que el otro día venía sin boina y se lo ha puesto. Es verdad. Hoy va el programa de tibetanos y estas cosas. Sí, de gente del norte. De gente Yo del voy norte. a hablar de gente del norte, sí. Claro, por eso te digo que vienes muy Que abrigado. viene muy abrigado, sí. ¿La tuya de dónde es? La mía Antes de es francesa. Francesa, ¿en la La tuya? mía noruega. Y yo voy a hablar de rusos, o sea Ostras, que... sí. Internacionales que somos. 20 puntos arriba. Cambia el rumbo de la evasión. De Cuba van directos a Canarias y ya no van a Florida. Los McDonald's están de vacas flacas. Bueno, pues ahora sí me oigo mejor. Bueno, pues dicho esto, y hemos dicho que de dónde venimos, a dónde vamos, la emisora, los teléfonos lo hemos dicho, ¿no? No, eso no Pues lo venga, hemos dicho. Joaquín. Venga, empiezo. Nuestro teléfono de estudio 925 14 30 19 y el móvil 618 76 29 24. El WhatsApp es el 679-984-636. Está echando humo de la cantidad de mensajes nos están llegando de sugerencias y aportaciones para nuevos programas. De nuevo un imperio. Eso no, pero en redes sociales sí estamos potentes. Sí, hombre. La petamos. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Pues mira, yo que manejo el Twitter, nuestro Twitter se llama No Me Cuentes Onda. Y ahí, pues aparte de lo que nosotros vamos programando, damos información de muchas más cosas de la historia. Doy fe. Joaquín, que llevo el Facebook, pues también nos puedes encontrar en la página No Me Cuentes Historias. Un poco retrasadito. Un poquito retrasadico, me está costando esta semana. hacemos lo que podemos. Y vamos a tener un canal de YouTube, ¿no? Ya lo tenemos. Ya hay un par de programillas subidos. Ah, así qué bien. que, si nos buscan en YouTube, también nos podéis encontrar. ¿Por qué nombre? Hemos llegado un poco tarde para los Oscar, pero Sí. nos ha faltado nada. ¿Cómo nos pueden encontrar en YouTube? Pues No Me Cuentes Historias Onda Plana. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar ya, ¿no? ¿Empezamos con la Perla Negra, por ejemplo? Venga, métela. La canción. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet. ¿Qué tenemos hoy en la Perla Negra? Pues como os dije en el programa anterior, y ahora pues vamos a hablar de una francesita, se llamaba Alexandra David Nel por el apellido de su marido, y bueno, pues que fue la primera mujer occidental que pisó el Tíbet. La dejaron pasar por aquellas tierras, y bueno, y ahora os contaré un poco más. Vamos con ello. Can hold my body down.
Nace el 24 de octubre de 1868 en un pueblo de la llamada región Isla de Francia. Su padre era un libre pensador, anárquico, profesor y periodista. Su madre, muy religiosa y muy retraída. Decía de ellos que fueron dos estatuas que pasaron juntos 50 años y no se miraron nunca a la cara. Ellos la pusieron el nombre de Louise Eugénie Alexandrine Marie David, más conocida como Alexandra David-Néel. De pequeña pasaba mucho tiempo entre los libros de la biblioteca de su padre, la cual la decía que debía de vivir la vida intensamente. Y ya lo creo que lo hizo. Fue anarquista, fue feminista declarada, periodista, se inició en el Islam, cantante de ópera, budista, escritora, exploradora, espiritualista, orientalista, pero sobre todo fue una viajera incansable. Era hija única dentro de una familia muy acomodada y dentro también de un ambiente muy austero y burgués. Alessandra, por lo contrario, era un espíritu libre, un espíritu inquieto y rebelde. Y lo demuestra desde muy pequeña. A los 2 años de edad se fuga de casa. Que tú dices, bueno, esto es una travesura de una niña. Pero es que a los 3 años siguientes, o sea, a los 5 años, se vuelve a escapar. Y esta vez se adentra dentro de los bosques de Bansan. Y cuando la encuentran y avisan a sus padres, pues estos se piensan que la niña estaría llorando y muerta de miedo. Asombrados se quedan cuando vieron que la niña arañaba la mano del gendarme que la sujetaba para que no se volviera a marchar. Y sí que estaba llorando, sí, pero de rabia al ver que no se podía escapar de su captor. Y juró que algún día lo conseguiría. Todo un quebradero de cabeza para sus padres. Alessandra recordaría su infancia con un profundo sentimiento de que la vida se le escapaba de sus manos y que los días de su juventud se esfumaban. Con 15 años, pues lo vuelve a hacer. Esta vez escapa a Inglaterra y solo regresa cuando se queda sin dinero. 2 años después, coge un tren en Bruselas donde vivía con sus padres, llega a Suiza, atraviesa el paso de San Gotthard y llega hasta los lagos italianos. Y otra vez la falta de dinero aborta su aventura. Al año siguiente, y sin decir nada a nadie, visita nuestro país, y lo hace en bicicleta. Cruzó la ribera francesa y regresó por el Mont Saint-Michel, pisando, como he dicho antes, nuestra tierra. Visitó toda la parte del norte. Es la primera mujer que lleva a cabo el Tour de Francia en bicicleta. Alexandra en busca de su camino. Y cumple los 21 años. Ya mayor de edad, deja la casa familiar y se instala en París, donde compagina sus estudios de filosofías orientales con una fuerte vocación anarquista, llegando a escribir un tratado. Pero nunca llegan a publicarle para al gran público. Aunque sí que fue de gran interés en estos círculos anarquistas y llegó a traducirse este tratado en 5 lenguas. Pero la iluminación la encontró visitando el Museo de Guimet en París, un museo de arte asiático,
Allí se encuentra con una imagen, una gran estatua de Buda, con los ojos medio cerrados. Alexandra se queda embelesada. La imagen le transmitía calma y serenidad. Fue esta estatua la que le marcó el camino. Fue Buda quien marcó la senda por la que Alexandra caminaría y empezó a soñar con la India. Y su sueño se hizo pronto realidad, y se hizo gracias a una herencia que había recibido de su abuela. Corría el año 1890 cuando visitaba por primera vez la India. Alexandra tenía 22 años. Pero otra vez el dinero. Al año se queda sin el bien preciado y tiene que regresar de su idílico viaje. Pero promete volver. Así que Alexandra necesita trabajar y ganarse el pan. Y bueno, empieza a buscar trabajo y decide explotar uno de sus dones, el canto. Tenía una bonita voz. Había recibido clases de canto en su juventud. Unas llamadas por aquí, unas pruebas por allá, y consigue firmar como primera cantante de la ópera de Hanoi. Y eso le da la oportunidad de ganar dinero y seguir viajando por el mundo. Y entre turné y turné llega a Túnez. Allí conoce a un ingeniero de ferrocarriles llamado Philippe Nel. Eran dos personas diferentes. Él, buscaba casarse, tener hijos, lo normal. Pero Alexandra, pues como una mujer ansiosa de viajes y de nuevas culturas, feminista, enamorada de Oriente y ferviente budista, iba a vivir como una burguesa casada. Pronto se lo dejó claros, le dejó claras las cosas a Philippe, pero al final, el 4 de agosto de 1904, se casan. Alexandra descubre el amor, pero no la convence. Descubre la vida de casada, pero no la convence. Descubre la vida sedentaria, pero no la convence. Y acaba entrando en una fuerte depresión. Los viajes en el desierto o en su velero que Philippe organizaba no eran suficientes para Alexandra, y Philippe también lo sabe. Así que el 9 de agosto de 1911 la deja ir a un viaje de estudios a la India, organizado por el Ministerio de Educación francés. Tenía 43 años. Alexandra tenía que haberse quedado 18 meses, pero volvió pasados 14 años. Philippe pasó a convertirse en un compañero epistolar, a quien no dejó de sentirse unida. Alexandra comienza una nueva etapa, la definitiva, como si por fin se cumpliera aquella promesa que hizo a los 5 años de edad: marcharse de la autoridad del sistema que no la dejaban hacer lo que a ella realmente le gustaba. Viajó por todo el país y en 1912 llega a Nepal. Y en Sikkim, un pequeño estado de la India que está al lado de Nepal, se encuentra con quien sería su maestro espiritual, que la enseñaría el idioma tibetano, unas series de técnicas y los secretos del Tranta,
Se quedó 2 años en condiciones muy duras, a unos 4.000 metros de altitud. Y al final esto le valió la pena, llegó a ser lama, y los monjes la apodaron Lámpara de Sabiduría. Por esta época, el Dalai Lama oyó hablar de ella y la recibió, siendo la primera mujer occidental que se encontraba con él. Cuando Alexandra tenía 46 años, en 1914, conoce a un chico tibetano de 14 años llamado Yongden, que quiere ser su alumno y que la quiere acompañar en sus viajes. Este chico ya no se separaría más de ella, siendo su porteador, su cocinero, su secretario, su colaborador y finalmente su hijo adoptivo. Hay una anécdota con una de estas técnicas que el maestro la enseñó y que la relacionan con Yongden. Hay unas fotos donde aparece Alexandra y detrás de ella aparece alguien un poco jamélico, de extraña presencia, un poco raro. Pues bien, ese alguien es Yongden. Lo que pasa es que hay gente que dice que es un tulpa que Alexandra creó. ¿Qué es un tulpa? Eso iba yo. Claro. ¿Qué es un tulpa? Pues un tulpa es un fantasma creado a través de la mente de los lamas y son utilizados como esclavos. Son figuras visibles y tangibles. Y Alejandra quería uno. Un O sea, holograma. que te puede llevar las maletas. ¿Tipo holograma? No. Bueno, el No, holograma es... tangible, holograma no, tangible es que te tangible. puede llevar las maletas. No, Sí, claro, sí. Lo utilizaban como esclavo. Coño. Entonces, esto se consigue gracias a unas técnicas. Alexandra quería uno y los demás lamas la previnieron. Le dijeron, escucha, Cuidadín con él. ten cuidado que esto se puede volver contra ti. Por eso me has puesto esta música. Claro. Entonces, bueno, pues como Alexandra era rebelde de nacimiento, ella quería uno y con técnicas, pues Quiero. se fabricó uno. Tardó 3 meses en fabricarse uno. Ella lo imaginaba gordito, bajito, bonachón, alegre y además que era un chavalote, no del norte porque si era bajito, pero que el hombre apareció, ya te digo, a los 3 meses de realizar estas técnicas y el hombre hacía lo que Alexandra le decía, quiero esto, pues el otro para allá. El problema viene que aquel tulpa empezó a realizar actividades que Alexandra no le había pedido. Y según iba cogiendo independencia, le iba cambiando la mirada. Ya no era una mirada buena, Bonachona, era amigable. bonachona, era más bien malévola, los ojos. Empezó a cambiar, incluso empezó a adelgazar, se le ponía una cara así estirada. Si es que las dietas no son buenas, si lo tengo yo dicho. Entonces, Menos en el Tíbet, que allí nada más que raíces y poco. Ni lechuga ni nada. Alexandra empezó a tener miedo. Ujú. Y además que en su libro publicado Magia y Misterios en Tíbet, lo explica, lo narra. Y explica que tardó 6 duros meses en invertir el proceso. Y todo un proceso mental. Todo un proceso mental. Además que es que hay hablaremos, ya adelanto que hablaremos el próximo programa, hablaremos de el experimento Philip, que es un experimento, bueno, ya hablaremos. Entonces, todo esto son técnicas, vamos, es más, su maestro, todo lo que la enseñó, enseñanzas de respiración, de cómo controlar el calor corporal y Sí, un poco todos los que conocemos de las culturas de las Tibetanas, culturas sí, orientales sí, sobre pues, meditación, mantras, etc. exactamente.
Mientras tanto, Alexandra, David Nell, seguía viajando y conociendo nuevas culturas. Ella quería llegar a Lhasa, la capital del Tíbet, pero por aquella época estaba prohibido que entrara ningún occidental, y menos una mujer. Había sido arrestada en varias ocasiones y hasta que tuvo una idea, pues se encontró con estos obstáculos. Entonces tuvo una idea. Se disfrazó de peregrina mendiga, teniendo sus pelos y sus caras, y su cara, y sus manos. Entonces ella sería la mendiga y John Dene sería su hijo. El viaje, que debía durar 3 meses, duró 3 años. Duró 3 años porque, claro, no cogía las rutas normales. Principales, claro. Exactamente. Tuvo que estar esquivando. Sí, aquí tenemos carreteras secundarias, ahí serían caminos secundarios, sendas secundarias. Pues pasaron frío, se enfrentaron a tigres, a osos, a lobos, a bandidos, a funcionarios chinos. Esos son los peores. Que me echen lobos. Sin olvidar, escúchame, los estrechos a 5.000 metros de altitud. Esos que ponen, aquí han muerto 344 cabras. Pues ahí. Y pasaron mucha hambre. Llegaron hasta incluso hacerse una sopa con trozos de cuero de sus botas. Alexandra tenía 56 años cuando llegó junto a John Dene a Lhasa, y fue la única mujer occidental que lo había logrado. Era 1925 y Alexandra era, como he dicho, la única mujer sobre el techo del mundo. Alexandra David Nell, con 100 años, consiguió renovar el pasaporte. Ante el asombro del funcionario, ella le dijo: nunca se sabe. Moriría un año después, pero aún le faltaría un viaje más. El destino, sin ninguna duda, fue la India, y sus cenizas fueron arrojadas al Ganges, junto a las de su inseparable compañero John Dene. Era el 28 de febrero de 1973. Para Alexandra, la mayor aventura fue, sin duda, vivir su vida. Yo cada vez que te oigo nos dejas así unos cuerpos conmovidos. Muy bonita esta historia, muy bonita. Yo personalmente no la conocía. No, el otro día cuando me dijiste que ibas a hablar de esto, me lo busqué un poquito y me lo preparé. Sabes que te pinchamos de vez en cuando. Pero sí que es cierto que no conocíamos aquí a la chica. La primera vez que la escuché me llamó la atención lo del tulpa. Sí. Y bueno, como os he dicho, yo adelanto ya, mi próximo programa va a ser el experimento Philip, y trata de esto. De la creación mental, ¿no? De la creación mental de un espíritu. Sí. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Estamos en Onda Plana, en tu programa No me cuentes historias, 107.4 de tu dial. También en ondaplana.santacruz.es. En directo. Y siempre todos nuestros capítulos los puedes encontrar en iVoox. Down yonder, Gabriel, put your feet on the land and see.
But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold. Tenía yo muchas ganas de llegar al programa de hoy porque teníamos hace unas semanas noticias de un artículo de Pérez Reverte, un tío interesante y además muy seguido. Y entonces, pues a raíz de ese artículo que hablaba del embajador ruso en España y de una rusa, que había unas rusas que habían venido a España a buscar a su bisabuelo, pues resulta que ese bisabuelo y está aquí enterrado, en Santa Cruz de la Zarza. Os voy a hablar en general de Santa Cruz y de la aviación, pero concretamente del aeródromo que teníamos en el Alto Campo, no, en La Moeda, por ahí, ¿no? Se llama aquello La Moeda. No lo sé cómo se llama. Ni idea. Sí, el Pozo de La Moeda. He estado, pero no sé cómo Carretera a la Carretera de la cabeza izquierda, justo enfrente donde están liados los de los neumáticos. Allí todavía se conservan los refugios antiaéreos de un antiguo campo de aviación y de la historia de los pilotos que estuvieron por allí. Me he estado empollando bastante, entonces he encontrado, en primer lugar, es una cosa que está bastante bien escrita, un artículo que escribió en el programa de fiestas hace unos años José Antonio García Álvarez, que es de aquí. José Antonio es, me parece que, aparte de historiador, sabe mucho de heráldica, creo que es diplomado, no sé si existe la diplomatura en heráldica y demás, o algo parecido. Y si no, algún máster o una cosa así, sí. Y no sé si bueno, será pues carrera o es paralelo una a la persona carrera. pues que conoce muy bien, aparte por su edad, por sus estudios, conoce muy bien y le gusta mucho todo lo que tiene que ver con Santa Cruz, y hace unos años escribió sobre la aviación en Santa Cruz. Entonces, uno de los artículos que he visto. Otro de los artículos que he visto es una de la agencia de noticias RIA Novosti, que es una agencia rusa, donde se refleja también la historia de este aviador ruso y de sus nieta y bisnieta, el de Pérez Reverte. Y además he estado buscando cosas, fijaros, en el Diario de Madrid del año 1793. Ahora os cuento la historia de... Explícalo porque lo de la aviación y 1700 no me cuadra. Pues sí, además es una referencia que hace José Antonio García Álvarez. Y también he encontrado una revista que se llamaba Alas Heroicas, donde también se habla, en este caso ya sí, de los aviadores y de la guerra civil en España, en concreto sobre los aviones que estuvieron por aquí. Entonces todo eso lo hemos juntado. Y bueno, vamos a empezar. En principio, lo que nosotros aquí en Santa Cruz tenemos conocimiento de aviación es porque han estado pues en la base de Villatobas como mucho, Cuatro Vientos o Getafe. A mí me tocó infantería, con lo cual no despegué los pies. Infantería también. Tú también infantería. Pues yo aviación y tampoco despegué los pies. Pero bueno, según noticias, pues resulta que en el año 1792 apareció en la corte de Carlos IV, era lo que os digo, un tal Vicente Lunardi, el capitán Lunardi. Es de los que había cogido la idea de los Montgolfier, de los globos. Sí. Había pues hecho prácticamente lo mismo que los Montgolfier, coger tela, esparto, tal, y había construido un globo. Entonces se vino a la corte española a vender el producto. A vender la moto. Entonces hizo varias ascensiones en globo. La primera fue el 12 de agosto, desde los jardines del Buen Retiro, con toda la corte allí presente. Y bueno, esa no es precisamente la que nos interesa. La que nos interesa es una que hubo pues unos meses después. El 8 de enero, según José Antonio, es el 7, pero según he mirado yo en esto que os digo del Diario de Madrid de los días 8, 10, 11, 12 de enero de 1793 ya, fue el día 8 de enero, Lunardi despega con su globo. Además con muchos problemas porque hacía mucho frío, entonces para calentar el globo y demás. Sí. De la marinera, claro. En este caso no era desde los jardines del Palacio Real, o sea, del Buen Retiro, sino de los de Sabatini, junto al Palacio Real. Sí. Y entonces el globo asciende, claro, y se larga, y va a caer en un pueblecillo que se llama Pozuelo del Monte, que ahora ya no existe, pero que está por aquí cerca. El caso es que lo vuelven a levantar, se levantó 2 veces más, según cuenta el Diario de Madrid, y cayó
en un sitio que se llama Cañada Larga, que yo no la tengo aquí identificada en el término de Santa Cruz, pero sí que el diario refiere que esta Cañada Larga estaba entre los términos de Santa Cruz, de Fuente de Pedro Naharro y de Horcajo. Es decir, que si algún santacrucero pasó por encima, entonces, de 1793 vio una cosa rara por el cielo, era el tal Lunardi. Habrá que preguntárselo. Dando voces. Que fue a caer aquí entre la Fuente, Horcajo y nosotros. Sí. Ahí ya fue la tercera caída del globo, ya donde supongo que vendrían a recogerlo o pidió la diligencia. Así que esa fue la primera. Hay también un par de ascensiones más luego años más tarde, ya en 1900, ya vamos en 1900. El coronel Vives es el que, digamos, el encargado de la aeronáutica en España, pero también con globos y con dirigibles. Fue Torres Quevedo, que fue uno de los promotores del dirigible, pues Torres Quevedo vino a trabajar con su patente francesa, que fue aclamada en Francia, y se vino a trabajar a Guadalajara, donde el coronel Vives era, digamos, el máximo jefe de la zona, y hay un pequeño speech en un artículo que comenta José Antonio, que dice que el coronel Vives con el capitán Calvo y el teniente Salas aterrizó en Santa Cruz de la Zarza en 1902 a las 10 de la mañana con su globo. La primera ascensión en globo de esta gente fue desde la aeroestación militar de Guadalajara, que era la que existía. Entonces estamos hablando de 1900, el 11 de diciembre. Entonces en esos años fue cuando lo que se preveía que iba a ser el futuro, que eran los dirigibles, cuando en España estaba en plena evolución. No obstante, bueno, aparte de los globos, lo que sí que todos conocemos y lo que nos hace referencia directa a la aviación aquí en Santa Cruz es el campo de aviación. La historia del campo de aviación empieza en los años 20. El Ministerio de Guerra de entonces elaboró en 1922 un proyecto la verdad es que recogió una serie de zonas en toda España donde se podrían hacer aeródromos, tanto con carácter civil como militar. ¿Por qué? Pues por lo plano del terreno, porque había agua, por una serie de circunstancias. Se determina que algunos sitios pueden ser propios para instalar un aeródromo. Aquí concretamente en Santa Cruz se marcan dos zonas concretas, una más hacia Villarrubia y donde luego se hizo años más tarde. La de Villarrubia se descarta porque estaba muy cerca de algunos sitios que no podían hacer que no fuese bueno, pues la carretera y demás. Y entonces donde se decide realmente que, bueno, más que la carretera, iba a decir yo, el tren. En la zona de Villarrubia estaba el tren muy cerca, la vía del tren, que entonces que sí que estaba, y era lo que estorba. Entonces se decide que en esta zona de la carretera Cabeza Pesada a la izquierda, según vamos, a 6-7 kilómetros, es un buen sitio para hacer un aeródromo. Pero en 1922 no se hace. La idea la retoman años después, porque se hicieron más o menos 30-35 campos de aviación. El bando republicano, durante la guerra, decide que ese sitio que había estado marcado, que puede ser un buen sitio para hacer un aeródromo, y de hecho así lo hace. Se hace hay un bando del ayuntamiento de 1936, de septiembre concretamente, en el que se insta a los agricultores de aquí, que entonces con los medios que tenían, que eran más o menos mulas y rodiles de los que tenemos en las eras, a que lleven las mulas y los rodiles a la zona marcada para allanar todo el terreno y hacer una explanada para facilitar el aeródromo. En esa explanada, que es lo que es el camino de la cabeza, se construye o se habilita una zona de 750 metros por 1200 a modo de pista de despegue-aterrizaje de aviones. Se construyen dos refugios, dos nidos de ametralladora. Además, en la parte oeste hay una caseta para pilotos, un polvorín chiquitito para guardar las bombas y todas estas cosas, y el depósito de combustible para los aviones y el puesto de mando. Los soldados llegan más o menos entre noviembre y diciembre de 1936. También lo tengo documentado porque precisamente uno de ellos, de los que vamos a hablar ahora después, al que se refieren las historias de Reverte y demás, es herido el 6 de diciembre del 36 en un combate sobre Talavera de la Reina. Con su avión le hieren, consigue llegar al aeropuerto, pero al día siguiente fallece. En la revista que os he dicho, que se llama A las Gloriosas, se habla del circo Crone. El circo Crone se denominaba así
a todos los aviones que había en la zona republicana de España, sobre todo en la zona norte, y se llamaba circo porque eran de 10.000 marcas Cada y uno de su modelos padre y su madre. distintos, era un tal, y entonces aquello era un circo. Entonces los combatientes, los pilotos que pertenecían al circo Krone, se identificaban como tales. Hay uno de ellos que habla en esta revista que dice que era piloto del Natacha, ahora os diré lo que es un Natacha, y que en el primer curso de Rusia, que fueron destinados al llegar a Kirovat a las escuadrillas que operaban en la ofensiva de Brunete, la que teníamos por aquí, y fueron a parar a Santa Cruz de la Zarza. Desde aquí de Santa Cruz de la Zarza, donde hizo los primeros servicios, dice que después, al terminar, y metidos en un Douglas, en un avión americano, aterrizaron luego en Santander. Esto ya estamos hablando de julio de 1937. Hay otro artículo de una página web que se llama Unidad Cívica por la República, que dice que bueno, que como la ofensiva sobre Madrid, Brunete, la ofensiva republicana había fallado, que los mandos decidieron que la ofensiva más fuerte fuese, como hablamos el otro día, sobre la zona del Ebro y sobre el frente de Belchite, lo que hablamos, y demás. lo que hablaba Entonces Juan el otro día. desplazaron hacia la zona de Valencia y Aragón todos los aviones que había por aquí, y se habla de que el 15 y el 16 de diciembre de 1937 la cuarta escuadrilla de Moscas, que era otro de los modelos que ahora os explicaré, pasó de Santa Cruz de la Zarza a Villar del Arzobispo, que está allí más pegado a Valencia. Bueno, pues como os decía, durante 2 años, 20 aviadores rusos se convierten en habitantes de Santa Cruz de la Zarza. Según José Antonio García Álvarez, dice que los rusos no estaban muy bien vistos, porque eran pues un poco altivos y un poco... pero según otras informaciones en otros sitios, en otras revistas, se dice que todo lo contrario, que mientras que estuvieron aquí los pilotos rusos, por ejemplo, prohibieron que hubiese ningún fusilamiento, con lo cual cada uno toma la parte que le corresponde. Se conservan las casas, porque no se han derruido, claro, donde habitaron, y también se conservan algunas fotos. En el ayuntamiento hay una foto concretamente con todos los pilotos. 2 de ellos se casaron con santacruceras, y en el cementerio está la tumba de 7 que murieron, entre ellos uno el que os he dicho anteriormente, y cuyos cuerpos pudieron ser rescatados. Los pilotos soviéticos se fueron cuando, al final de la guerra, ya fueron sustituidos por pilotos españoles. Pero espera, perdona, ¿y los que se casaron? ¿Se fueron al final? ¿Se quedaron o qué? Los que se casaron... Están aquí, ¿no? No quedaron No sé. aquí ninguno. En el año 38 hubo una convención internacional que más o menos obligaba a todos los combatientes extranjeros de uno y otro bando a abandonar el país. Fue el momento que se fueron las brigadas internacionales, las tropas, la Legión Cóndor, todos se marcharon, cada uno a su país. ¿Y sus esposas se quedaron aquí? No. Pues eso ya no lo sé, a nivel individual ya no lo sé. No sabemos tampoco cuáles son los que murieron, porque solamente conocemos un par de nombres de ellos, pero en este caso no quedó ninguno porque no hay constancia de que quedase ningún apellido ruso. De todas maneras, hubo 772 aviadores rusos que participaron en la Guerra Civil Española. 772 ya es un número importante, y casi 100 murieron aquí, ¿sabes? Es por eso que decía yo antes de los aviones. Sabemos los aviones que hubo porque al venir los pilotos rusos vinieron sus aviones. Seguro que hubo los famosos Natacha, que eran el Polikarpov RZ, que eran los bombarderos, pero luego también hubo otros más ligeros, como el Mosca, que os he dicho antes, que la cuarta de Moscas estuvo aquí, que era el Polikarpov I-16, y creo que también hubo alguno, el Polikarpov I-15, que le denominaban el Chato. El Chato eran cazas. Bueno, pues el cuartel de la tropa,
hace poco hemos estado hablando de una foto, ¿verdad?, del cuartel. Ay, sí. El cuartel de la tropa estaba en el edificio de la calle Joaquín Moreno Silva, lo que ha sido siempre la casa de los Matillas. Además, se subió un piso, que todavía se puede ver, que ese era el cuartel de la Guardia Civil, como no había Guardia Civil, y se necesitaba como cuartel de los pilotos, se subió un piso y ahí estuvo situado el cuartel. Los pilotos vivían en la calle Mayor, en una casa que expropiaron a la pintora Amalia Avia. Creo que también en el 4 de Oros. Y el garaje de los vehículos que tenían para ir al campo y tal estaba en la iglesia de Santiago, que lógicamente zona republicana, las iglesias pues se utilizaban para todo, menos para dar misa. Para Santa Cruz, como para otros pueblos, esto tuvo sus pros y sus contras. Decíamos, para unos les parecían que esos eran muy altivos, porque para otros era una... Pero lo importante es que el tránsito de aviones acarreaba algún problema. Concretamente, tengo constancia de que el 26 de noviembre de 1937, no se sabía bien por despiste, por avería, por accidente y tal, cayó un pepino en la calle de la Cava, o sea, se le escapó una bomba a uno de ellos, y... en unas noticias tengo que hubo 2 muertos y en otras que hubo 5, no sé exactamente, pero el caso es que chicha seguro que hubo por una de esas bombas. De todo esto que estamos hablando de los rusos, y ya me voy a las noticias al artículo de Pérez Reverte y a las de Rianovsky, pues resulta que en el cementerio de Santa Cruz hay una placa conmemorativa. Además está escrita en ruso y en español, se han hecho ya varios homenajes y varias fiestas, no fiestas, pero vamos, reuniones, en memoria de los aviadores soviéticos caídos durante esta guerra. El nombre de uno de ellos, y es al que voy, es Fyodor Dombrovsky. Fyodor Dombrovsky fue el que murió en diciembre de 1936. Pues bien, era un piloto que venía desde Bielorrusia y que cuando se vino dejó un hijo con 1 año, o sea que su hijo apenas le vio un par de veces, y bueno, pues aquí en España pues murió y no tenían noticias en Rusia. Su hijo durante su vida lo estuvo buscando a su padre, intentando conseguir noticias sobre dónde estaba, dónde podía haber muerto, si es que había muerto, y no lo consiguió. Consiguió tener notificación o noticia de que había muerto en Toledo, pero intentó venir a localizarlo, pero fue imposible. Hace unos años se hizo un homenaje precisamente al colocar este monumento en el cementerio de Santa Cruz. Ese homenaje se difundió en noticias, se difundió a través de la embajadora de la embajada soviética a todos los sitios, se apareció en internet, y la nieta de Fyodor Dombrovsky imaginó que uno de esos aviadores rusos podía ser su abuelo. Entonces se puso en marcha, llamó a su embajada allí al Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú, y con las noticias que teníamos aquí, pues consiguió saber y averiguar que su abuelo era el que estaba aquí, uno de los que estaba aquí enterrado en Santa Cruz. Además, a título póstumo, este hombre había recibido la Orden de la Bandera Roja de Moscú por su participación en la guerra y demás. Así que hace unos meses, yo creo, no fue mucho más, y con ayuda de una asociación española que está dedicada a encontrar a los soldados de la División Azul, es decir, del bando contrario, que murieron en Rusia. Sí. Entonces, gracias a esa asociación, consiguió venir a España, ponerse en contacto con la embajada rusa a su vez con el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, y pues llegar aquí y visitar la tumba de su abuelo. Sí, la historia de esa asociación es bastante bonita, porque la idea es un poco colaborar con el gobierno ruso, es decir, nosotros cuidamos de los vuestros, vosotros de los nuestros. Entonces hay muchos miles de españoles enterrados allí en Rusia, que es prácticamente imposible repatriar los cuerpos. Bueno, pues nosotros cuidamos aquí de los que localicemos. Saber dónde están. Exactamente, pero por lo menos saber dónde están y que tengan una tumba en condiciones. Bueno, pues hubo un homenaje, vino la nieta, que se llama Irina, y la bisnieta, hicieron un homenaje. Se trajeron tierra del cementerio soviético, del cementerio ruso, ya no soviético sino ruso, donde está enterrado el padre, es decir, el hijo de Fyodor, y lo echaron junto con al lado del sitio donde está el abuelo. Y bueno, pues allí habló un poquito todo el mundo.
destaco o quiero destacar entre todo lo que se dijo, pues que nuestro pueblo, pues con toda la normalidad del mundo, es un sitio donde conviven dos sitios, dos homenajes, dos lápidas, dos lugares donde se homenajea a los caídos de un lado, está los pilotos soviéticos, y enfrente justo hay uno que conmemora pues la desaparición de las familias que fueron represaliadas por Franco, y que también tenemos un monumento en el que se recuerda a los caídos por Dios y por la patria del Frente Nacional. Entonces, y eso es perfectamente compatible. Lo entendemos con toda normalidad y con toda naturalidad, sin que haya ningún sobresalto ni ninguna cosa, ni cada uno tiene su opinión de que debería estar y que no debería estar. Hasta que venga alguien y nos confunda. Bueno, pero de momento... Entonces, de momento no. Sí, nosotros tenemos la potestad para saber que esto es así. Tal es la cosa, a mí me hizo mucha gracia porque se dice que al finalizar este homenaje, todos los presentes se desplazaron hasta, fíjate, aquí también entra mi familia, hasta la taberna del sótano. Ahí está. Un establecimiento que solían frecuentar los pilotos rusos, y brindaron allí con vodka, pues en memoria de todos. De todos y cada uno. Bueno, ¿os ha gustado, no? Sí, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho a mí también. Yo ahí no me resisto, Rafa, a recomendar, Rafa y Pacheco, a recomendar la visita al Museo del Aire que hay en Madrid, en la base de Cuatro Vientos. Tiene una entrada complicadilla, es viniendo por la carretera de Extremadura, dirección entrada a Madrid. Estuve el año pasado, creo. Es una entrada pequeñita, ¿verdad? Complicado, como no estés atento te lo pasas. Pero yo disfruté como un enano. Son 7 hangares completos llenos de la historia de la aviación española. No sé si habrá, no recuerdo ahora mismo si estaban los Chato, los Natasa, los Mosca, exactamente, pero es la historia de la aviación española desde la guerra de Marruecos hasta la guerra del IFNI, prácticamente, con los Pedro, que eran los que llevaban a los paracaidistas españoles allí al IFNI. Es todo un paseo que una mañana de primavera la verdad es que queda muy bonito. Muy bien. Aquí también podemos hacer una visitilla, pues eso, a los 2 refugios que quedan, que son Logro, están en la parte de arriba bastante bien conservada, pero luego el interior da un poquito de yuyu. Sí, ya te lo comenté, porque una de las entradas está cerrada. Ajá. Entonces, claro, tú cuando bajas piensas si te vas a encontrar con algún animal. Una culebra, por lo menos. Bueno, yo la culebra no pensaba. Yo pensaba que es un jabalí o... Sí. Y claro, y el animal se asuste y es que estás que no puedes hacer nada. No hay más sitio. Claro. El problema fue este verano. Tengo una foto en mi Instagram, que algún día os diré cómo se llama, y hice una foto de los refugios y me metí dentro. Lo que pasa es que fui con la bici, pero me dejé el teléfono y la bici arriba. Y yo no tenía miedo a los bichos, sino digo, si me meto aquí debajo y se me cae una piedra encima, a ver quién sabe que estoy aquí. Estoy aquí. Así que ese era el problema. Bueno, pues hasta aquí nuestras historias de la encomienda de hoy. Pues muy chula. Muy chula, sí, señor. Bueno, y vamos a recordar que estamos en... Bueno, yo recomiendo el Resolí. El Resoli o Resolí. Las dos cosas valen. Claro. El Resolí de mi amigo Rafa. Pues recordad el Resolí, esto es Onda Plana Santa Cruz, nos puedes escuchar en el 107.4, en ondaplana.es, ondaplanasantacruz.es, y en iVoox siempre todos los capítulos que ponemos ahí, y en nuestro YouTube particular. ¿Te parece, Joaquín, que vayamos con los tercios? Venga, vamos con los tercios. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros con el... Pues hoy vamos de historias un poquito así que llegan a la patata, que llegan al corazón. Que nos hemos puesto sentimental. ¿Qué estarás pensando? El Resolí que se le sube la cabeza. Hijos de Santiago, grandes son los tercios. Pues nos vamos a la época medieval. Llevo un par de programas metido en el medievo y allí volvemos. Nos vamos al siglo XIII,
al año 1257, reinando aquí nuestro Alfonso X el Sabio, uno de los grandes reyes que hemos tenido por estos lares. Y es una historia que encontré hace un tiempo y que me llamó mucho la atención. No hay una gran documentación porque luego tampoco hay tanto detrás, pero me llamó la atención por lo original que era que habíamos tenido aquí en Castilla una princesa noruega, allí en ese siglo XIII. Esta princesa se llamaba Cristina, era hija del rey Håkonsson el Viejo. Ahí queda eso, lo he tenido que mirar, que soy incapaz de aprendérmelo en estos días. Hakon, el hijo de Hakon. El hijo de Hakon, exactamente, que además era hijo ilegítimo, pero bueno, esa era otra guerra. Este rey fue un rey que modernizó, civilizó Noruega. Se querían quitar el San Benito de vikingos salvajes y sanguinarios, y durante el siglo XIII, pues digamos que se abrió a Europa y se occidentalizó bastante. No solamente estaban ya cristianizados, sino que, bueno, importó mucho de la cultura francesa. Enviaron muchos legados a estudiar a la Sorbona de París, que entonces, junto con nuestra Salamanca, pues era de las universidades más renombradas. Allí en la Sorbona coincidió un enviado de este rey con un enviado de nuestro rey Alfonso. Y lo que son las cosas, pues seguramente que en la cafetería de la época pues se harían amigos, unos y otros se entenderían en latín, como Dios manda en aquella época, y entablaron una amistad, y a partir de ahí se entabló la relación entre los dos reinos. El rey Alfonso X estaba metido en muchos berenjenales, tanto de política interior, seguíamos a tortas con los moros en plena Reconquista. Fueron los que en la época de Alfonso X, pues por ejemplo, se tomó la parte de Murcia, la región de Murcia, que la tomaron los aragoneses. Jaime I, lo que pasa es que lo abandonó porque ellos se orientaban más hacia el Mediterráneo y se lo dio a su tío. Bueno, no sé qué parentesco tenía realmente con Alfonso X, pero el caso es que se lo dejó a él. Su yerno, creo que era. Se casó con la hija de Jaime I, se casó con Alfonso X. Con Alfonso X. Algo así me parece. Pues debido a ese parentesco de, mira, nosotros nos centramos en lo que nos centramos, Castilla que se centre en lo suyo, que es la Reconquista. Pero no contento con el panorama nacional, Alfonso X también aspiraba a ese sacro imperio romano germánico que comentábamos el programa pasado con Lutero, nuestro Carlos V. Pues Alfonso X ya estaba intentando, había puesto sus ojos en él, porque su esposa era una de las hijas del emperador alemán del momento. Entonces, como todo esto se mueve a base de intereses políticos, Alfonso X lo que decidió fue pues apostar de forma política por el rey que estaba de moda en aquel momento, que era el rey Hakon de Noruega. Vaya modas más raras de... Ya ha hado más de un Hakon en Noruega, además. Sí, por lo visto. Sí, si hay un Håkonsson, es que ha habido más Hakon. Claro, aquí llegamos por el Alfonso XIII, pues allí por el Hakon... Pues allí el Hakon VII, vaya usted a saber cuál sería. Entonces se concertó el matrimonio entre Cristina, la hija del rey Hakon, con uno... Hay fuentes que dicen que era con el propio Alfonso X. Parece que es mentira porque no cuadra, porque Alfonso X ya estaba casado y tenía un hijo. Entonces la idea parece ser que era casarla con un hermano que tenía 4 de Alfonso X. La expedición partió desde Noruega, allá es eso, por 1257, recaló en Inglaterra, pasó por Francia. El rey francés, en aquel momento nos llevábamos bastante bien. Castilla era muy amiga en aquel momento de Francia. Francia, con quien era enemiga, era de Aragón, no de Castilla. Donde tenía los roces, Francia, de forma recurrente, era en el Mediterráneo con Aragón. Claro. El problema vino luego, años después, con los Reyes Católicos, cuando Isabel se casa con Fernando y heredan los problemas. Entonces, ya a partir de entonces, somos enemigos de los franceses. Pero antes, durante la Reconquista, digámoslo así, tropas francesas siempre han estado de forma más o menos recurrente en la reconquista del reino de Castilla.
A lo que iba, que me voy de unas batallas a otras. El rey francés nos acompañó al séquito de la princesa noruega y entraron por la zona de Aragón, porque la zona de Gascuña, la parte que da hacia los Pirineos vascos, era muy peligrosa en cuanto a bandoleros y demás. Entonces entraron por la parte de Aragón. El rey Jaime I, que ya tenía sus años el hombre, aún así se encaprichó de la princesita noruega. Imaginaros en la época que todavía no habíamos vivido el boom de las suecas de los años 60, pues claro, llegar a una... Y aquí cruzas con los marroquíes y con los... Claro, pues una criatura de alta, esbelta, de blanquita, rubia, pelo largo, pues llamaba sobremanera la atención. La agasajaron en todos los pueblos donde iba, en todas las ciudades. Hay documentación de Gerona, de Zaragoza. Entró a Castilla por la parte de Soria, ahí ya lo recogieron los legados castellanos, hasta llegar a Valladolid, donde estaba en ese momento la corte del rey Alfonso X. Tenían la costumbre, me llamaba la atención, que en todos los sitios, para reconocer a una dama, su nobleza, se cogía el alcaide de la ciudad donde iba, salía a su encuentro, se bajaba del caballo, le cogía el ramal del caballo de la dama y la acompañaba él andando, tirando del caballo de la dama hasta llevarla a la ciudad. Era el reconocimiento, el símbolo del reconocimiento de la nobleza de esa dama. Es curioso, allí en Valladolid el rey lo que hizo fue presentarle a los 4 hermanos, que bueno, y más o menos le fue dirigiendo hacia cuál le gustaría que se casara. Había uno muy listo, pero que tenía la cara más fea que Picio. Exactamente, que Picio. Otros 2 que no le convencían mucho por la inteligencia, y entonces le designó a otro hermano, Felipe, para que se casara con ella. A la princesa le fue de su agrado, su séquito también, y se casaron. Aquí viene la parte más triste, por así decirlo, también un poquito más legendaria de la historia, que es que esta princesa Cristina pues se fue con su marido a Sevilla. Ya lo teníamos bajo control cristiano. Y pues ¿qué pasaba en la época? Pues que los maridos no le hacían ni más puñetero caso. Se pasaba el día de caza, se pasaba el día de guerra con los moros. O con otra. O con otra, exactamente. Y la princesita, pues se dice que a los 4 años murió de nostalgia, murió de morriña de su tierra, sola, porque no se integró en la sociedad castellana del momento. El idioma también sería una barrera. El idioma sería una barrera, y aunque tenía una especie de protector para estar con ella, que la acompañaba y demás, pero la soledad fue lo que la leyenda dice que la mató. En el año 1950 y tantos se abrió su sepulcro, que está enterrada en Covarrubias, en Burgos, y se abrió para comprobar que si era efectivamente, si era real, porque la historia de esta princesa, digamos que la cubrió las nieblas del tiempo. Felipe se volvió a casar, siguió su vida, ella murió sin descendencia, entonces quedó totalmente olvidada en el pasado. Alguien se le vio la documentación y se le ocurrió, pues bueno, vamos a investigar a ver si realmente es ella. Abrieron la tumba y comprobaron que sí era ella, con análisis, con historias que hagan los forenses, y encontraron pergaminos al lado de su cabeza con recetas contra el mal de oído. Por los análisis y esos pergaminos, lo que dedujeron es que o de cáncer o alguna historia alojada en la cabeza. No era tanta morriña, esa como leyenda romántica siempre queda muy bien, es mucho más bonito, vende más, pero la realidad a lo mejor es simplemente que murió de un cáncer que en la época pues naturalmente ni se sabía ni se podía tratar. Actualmente hay una fundación que se dedica a recordar y a estrechar los lazos entre España y Noruega. La fundación lleva el nombre de esta princesa Cristina. Se hizo allí en Covarrubias una iglesia, una pequeña ermita, en honor de San Olaf, el santo patrón de Noruega, que ella le había pedido a su marido no le hizo el más puñetero caso. Ella quería una ermita dedicada al patrón de su país,
y bueno, aunque sea casi 1000 años después, pero por lo menos se le hizo una estatua, se ha hecho esa ermita de San Olaf costeada por los noruegos, y ahora pues hay representaciones y demás de hermandad del pueblo noruego y el pueblo español. Es una historia cortita porque no tiene mucho más de sí, pero me pareció bastante curiosa para recordar. Interesante. Muy interesante. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros con el... Bueno, pues después de estas historias tan personales, porque han sido personales, la francesa, la noruega, los rusos, os voy a poner una canción. Yo, como hoy me he venido de aviación y de pilotos, os voy a poner una canción de Rojo. No, de los míos, de los ilegales, los ilegales. Creía que íbamos a cantar el himno del Ejército del Aire. Lindenberg. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. El primer aviador que cruzó el Atlántico en un monomotor, que un avión de un solo motor, y en el que no llevaba paracaídas. Los ilegales... Más valor que hay guerra. Desapareció en la niebla, un avión vuela sobre Manhattan. En el aire hay una brisa fastidiosa, dentro del avión hay paracaídas. Y aprovechando que dentro del avión no hay paracaídas, y nosotros muchas veces vamos sin paracaídas también, pues vamos a ir a ver dónde nos vamos a tirar el próximo programa. Bueno, pues yo ya lo he dicho antes. Experimento Philip. Ay, es verdad. Es verdad. Lo has dicho antes, sí, hablando de nuestra francesa y de sus... ¿Cómo era? A raíz del tulpa. El tulpa. El tulpa. Yo os voy a traer, como siempre, 3 temas y me elegís uno. Uno va a ser los concilios, que seguimos. Por cierto, dentro de 2 programas os voy a hablar del sínodo de la Orden de Santiago, que tuvo lugar aquí después del Concilio de Trento. Pues bueno, pues eso va a ser dentro de 2 programas. El programa que viene podemos hablar de concilios, podemos hablar de la historia del calendario y de otra cosa que os traeré por ahí. Como podéis elegir... Lo vamos pensando. Yo seguiré en la Edad Media, me estoy dando cuenta que estoy muy medieval últimamente, pero nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir hasta Samarcanda. Y contaremos la historia de Ruy González de Clavijo, el primer españolito que en el siglo también XV llegó hasta Samarcanda enviando por los reyes de España. Hubo una serie en televisión española muy famosa hablando de la ruta esta. El madrileñito, exactamente, que siguió la ruta de la seda, poco más o menos, y llegó hasta Samarcanda en busca del gran Tamerlán. Eslabón perdido, ¿dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Se expande el universo, es cóncavo convexo. Y esto significa que nos vamos, que ya llevamos aquí 1 horita y 5 minutos casi. Nos hemos colado, hoy nos hemos colado un poco. Pero yo me lo paso muy bien, muy divertido, muy ameno. Se nos pasa el tiempo volando. Sí. Así que, bueno, os esperamos aquí en No Me Cuentes Historias, en Onda Plana Santa Cruz, en ondaplana.es. Los domingos a las 4 de la tarde y los miércoles a las 9 de la noche. Y siempre podéis recuperar nuestros programas en ebooks y en nuestro canal de YouTube, que también poquito a poco los vamos subiendo. Y mientras en Twitter, en Facebook, también no solamente nuestros programas, sino un poquito más historia. Así que hasta la próxima, amigos. Adiós. Agur. Es fiable el carbono 14, es nuestro antepasado, el hombre de Orce. ¿Quiénes son?